Le doy la bienvenida. Hoy es 25 de enero y la iglesia está de fiesta porque celebra la conversión de San Pablo Apóstol. Supliquemos desde ya su intercesión en nuestra vida y pidamos ayuda a convertir a alguien de nuestra familia o amigo que necesita de este paso para alcanzar la salvación ofrecida por Jesucristo el Señor. Aunque sumergido en la oscuridad por la ceguera, desfilaban ante los velados ojos de Saulo las imágenes de los furibundos integrantes del tribunal y sus esbirros, lanzando piedras al desnudo Esteban, cuyas ropas le habían entregado a él en custodia. Escuchaba los insultos proferidos en contra del diácono y la andanada de guijarros que impactaban en su cuerpo desmadejado, y se avergonzaba de su impasibilidad ante la crueldad del espectáculo. Sentía remordimiento por la hazaña con la que durante mucho tiempo persiguió a los cristianos, a quienes sacaba a rastras de sus casas y metía en la cárcel. Lo atormentaba el recuerdo de los dignos rostros de mujeres, niños y ancianos que firmemente se proclamaban seguidores de Cristo y soportaban estoicamente los juicios amañados a los que eran sometidos y en los cuales él actuaba como acusador. Desconcertado y confuso veía discurrir una y otra vez el momento en que quedó ciego en el camino a Damasco y se aferraba a la oración y al ayuno a la espera de que le fuera devuelta la luz a sus ojos. Poco antes, y con el fin de perseguir a los cristianos y apresar a cuantos pudiera para llevarlos ante el tribunal de Jerusalén, en donde debían ser juzgados por los sacerdotes del templo que le habían encomendado tan cruda misión en vista de que era el enemigo más fanático del cristianismo, Saulo de Tarso avanzaba hacia la ciudad de Damasco cuando en sus cercanías y al filo del mediodía, según lo cuenta el mismo Saulo en el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles, vi en el camino una luz venida del cielo, más brillante que la del sol, que me envolvió a mí y a todos los que iban conmigo. Todos caímos a tierra y yo oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar coces contra el aguijón. Yo dije: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, que me he aparecido a ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a mostrar. Te voy a librar de tu pueblo y de los paganos, a quienes te enviaré a abrirles los ojos para que pasen de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los consagrados. Como el potente resplandor lo dejó ciego, Saulo debió ser conducido por sus compañeros a Damasco. Y por orden del Señor fue llevado 3 días después ante el venerable Ananías, quien le impuso sus manos y al instante Saulo recobró la vista. Vio la luz de su propia salvación, se hizo bautizar, cambió su nombre por el de Pablo y se convirtió en el apóstol de los gentiles, porque desde entonces el incipiente cristianismo que estaba circunscrito a los fieles de extracción judía adquirió dimensión universal de la mano de Pablo, quien llevó la buena nueva a Corinto, Tesalónica, Éfeso, Colosas, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía, Pisidia, Galacia, Iconio, Listra, Derbe, Pisidia, Panfilia, Atalia, Filipos, Macedonia y Malta, en fin, prácticamente a todo el mundo. Y a varias de las iglesias fundadas por él en algunas de estas ciudades, les dedicó sus famosas cartas apostólicas que están contenidas en el Nuevo Testamento. Definitivamente Pablo sí cumplió a cabalidad, según los versículos 19 y 20 del capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, la orden dada por Jesús resucitado en su aparición de Galilea. Id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Por eso hoy, 25 de enero, día de la festividad de su conversión, pidámosle a San Pablo que nos muestre el camino de la salvación. Dispongámonos para escuchar el Evangelio de este día. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos desde el 15 hasta el 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.
El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Hoy celebramos 1986 años de la conversión del apóstol Pablo, llamado el aborto por él mismo. Las dos lecturas ofrecidas por la liturgia de hoy nos cuentan con lujo de detalles uno de los mejores y más completos testimonios de conversión descrito en las Sagradas Escrituras. Este es uno de los resultados más cercanos de conversión por la tarea realizada por los seguidores de Jesús, la conversión de Saulo de Tarso. Muchos caminaron, conocieron y fueron testigos oculares de Jesús, anunciador de la libertad, y cambiaron la doctrina judía por la opción del amor, pero ninguno trabajó ni dejó huella en la historia de la salvación como lo hizo Saulo de Tarso, el apóstol de los gentiles. Jesús tuvo que predicar y luchar contra los mismos de su raza y doctrina, contra sus hermanos. Mientras que Pablo tuvo como enemigos a los mismos de Jesús, mas los integrantes de la primera comunidad que seguía al resucitado, y tenía como reto predicar y ganarse un nutrido grupo de contrarios como los gentiles y todas sus pervertidas costumbres idolátricas y materialistas. En Saulo encontramos un hombre con dignidad y carácter para defender los presupuestos aprendidos por sus padres, fidelidad y lealtad a su Dios Yahvé y a sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, por casi 34 años de vida, la ley de Moisés. Y también encontramos a un hombre decisivo que cuando escuchó y descubrió la verdad dejó su tradición, difícil de abandonar para degustar el novedoso pero difícil camino del crucificado. Pedro, Santiago, Juan y los demás seguidores del Señor vivieron y caminaron con él. Pablo se encontró directamente con él después de su muerte. Fue el espíritu de la vida que lo invadió y le enseñó los secretos aprendidos durante muchos años, por los primeros seguidores, pero superó lo aprendido del apóstol de la resurrección a los doctos de la misericordia. Hoy la vida del cristiano se irradia del mismo sentido. Quien es elegido por Dios para hacerlo su discípulo, le transforma su vida para hacerlo suyo y convertirlo en su anunciador. El Señor lo llena del poder de su gracia para equiparlo con los carismas necesarios y enviarlo a transformar la vida de otros tantos que necesitan de salvación. Somos entonces los instrumentos de la Iglesia del Señor, a los que el resucitado nos dice: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Hoy la Iglesia está de fiesta celebrando el año 35, fecha aproximada en que Pablo tomó la decisión de iniciar el camino de Jesucristo, dando un paso de cambio a su vida y asumir la conversión que predicó en su tiempo Juan el Bautista y emblema de Jesús durante su vida pública. Las lecturas bíblicas narran el testimonio del mismo Pablo, incrustado en el libro de los Hechos Apostólicos. El Evangelio sería el mandato de los seguidores de Cristo, anunciar la buena nueva para que crean en Él y todos, conociendo la verdad y aceptándola, se salven. En este caso, Pablo queriendo predicar a los judíos de Jerusalén, pero ya los convertidos, por temor a lo que ya conocían de Saulo acerca de la persecución, cerraron sus puertas a su predicación y debió entonces ir a tierras gentiles,
Asia Menor y Grecia. A los judíos de estos lugares a hablarles de las maravillas que había conseguido Jesús con su muerte y resurrección. La conversión de San Pablo es uno de los mayores acontecimientos del siglo apostólico. Así lo proclama la Iglesia al predicar un día de la liturgia a este gran acontecimiento. Se ha escrito la muerte repentina, trágica del judío y el nacimiento esplendoroso, fulgurante del cristiano y del apóstol. San Jerónimo lo comentaba así: el mundo no verá jamás otro hombre de la talla de San Pablo. Saulo, nacido de Tarso, hebreo, fariseo, rigorista, bien formado a los pies de Gamaliel, muy apasionado, ya había tomado parte en la lapidación del diácono Esteban, guardando los vestidos de los verdugos para tirar piedras con las manos de todos, como interpreta agudamente San Agustín. Del espíritu violento perseguía a los discípulos de Jesús, pero Saulo cree perseguir y es él el perseguido. Thompson, en el mástil del cielo, nos presenta a Dios como infatigable cazador de almas y cazará la de Saulo. Cuando Jesús se va desde el grupo de sus discípulos, sube al cielo y se disuelve en la luz. No se trata de una partida definitiva. Ya se ha emboscado en el recodo del camino que va de Jerusalén a Damasco y acecha a Saulo, su perseguidor bien amado. A partir de entonces, en el destino de todo hombre existirá este mismo Dios al acecho. Mientras Saulo iba a Damasco en persecución de los discípulos de Jesús, una voz le envolvió. Cayó en tierra y oyó la voz de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Jesús le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué debo hacer, Señor? Pocas veces un diálogo tan breve ha transformado tanto la vida de una persona. Cuando Saulo se levantó, estaba ciego, pero en su alma brillaba ya la luz de Cristo. El vaso de ignominia se había convertido en vaso de elección. El perseguidor en apóstol, el apóstol por excelencia. Desde ahora sus ideales se enfocaban en el polo opuesto al de antes de su conversión. Pablo será ahora como un fariseo, celoso, piadoso. Al revés, antes solo la ley. En adelante únicamente Cristo será el centro de su vida. La caída representa para Pablo un auténtico punto de retorno. Todo lo que para mí era ganancia, lo tengo por pérdida comparado con Cristo. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Solo una cosa me interesa: olvidando lo que queda atrás y lanzándome a lo que está adelante, corro hacia la meta, hacia el galardón de Dios en Cristo Jesús. Pablo es llamado el primero después del último, el primero después del único. La vocación de Pablo es un caso singular, es un llamamiento personal de Cristo. Dios es un gran cazador y quiere tener por presa a los más fuertes. Pablo se rindió. He sido cazado por Cristo Jesús, pero pudo haberse revelado. Normalmente los llamamientos del Señor son mucho más sencillos, menos espectaculares. No suelen llegar en medio del huracán y la tormenta, sino sostenidos por la suave brisa, por el aura tenue de los acontecimientos ordinarios de la vida. Todos tenemos nuestro camino de Damasco. A cada uno nos acecha el Señor en el recodo más inesperado del camino. Exaltamos en este día a San Pablo, apóstol del Espíritu Santo o de Jesucristo resucitado, pilar de la Iglesia, a quien le debemos que la fe en Cristo, que la buena noticia de Jesucristo saliera
de Palestina para que se extendiera por todo el mundo. Si Pablo no hubiera tomado la iniciativa de ir a anunciar la palabra a los griegos, quién sabe si tú y yo hubiéramos conocido la vida de Jesús el Mesías. Un feliz día y feliz día para todo aquel de nombre Pablo o Paulo, Paula, Paulina, Paola. De igual manera a las diversas comunidades, hijos e hijas de San Pablo, apóstol de los gentiles. Bendiciones abundantes.